Bienvenidos, estamos iniciando los capítulos de esta semana de Entrevista Verdadera. Vamos a hablar de lo que pasa en la región hoy día. Vamos a mirar a Brasil, vamos a mirar también a Ecuador. Hay protestas que están dirigidas contra los presidentes de ambos países, por razones que no son iguales. Es lo que vamos a analizar, partiendo por Brasil, con Libardo Buitrago, analista internacional, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Libardo? Gracias por venir. Beatriz, muchas gracias por la invitación. Libardo, en Brasil ya ha habido varias protestas multitudinarias de millones de personas, la última un poquito menos de 1 millón, pero mucha gente en las calles en contra de Dilma Rousseff. Están pidiendo la salida de Dilma Rousseff del gobierno. Alguna vez nosotros lo conversamos acá cuando estaban empezando todas estas protestas. ¿En qué situación está la presidenta de Brasil hoy día? Está muy frágil su mandato por 3 razones fundamentales. La primera de ellas porque tiene una crisis política, la segunda tiene una crisis económica y tiene una crisis ética. Entonces, cuando esas 3 crisis se cruzan entre sí, da que su margen de aceptación en Brasil llega al 7%. Si bien es cierto, durante el fin de semana las manifestaciones no llegaron al 1 millón de personas, dada el tamaño de la población que tiene Brasil, el mensaje que lanza a la calle es muy potente, pero es un mensaje que los políticos de Brasil no lo han tomado todavía, ¿no? El mensaje era fuera Dilma y ya fuera Lula también, y fuera el Partido de los Trabajadores. O sea, en ese sentido hay un malestar creciente respecto a la figura de la presidenta, que recién lleva, recordemos, 8 meses de su segundo mandato. No es la primera vez que se protesta contra ella. En plena Copa de las Confederaciones hubo las primeras protestas, ella no pudo dar el discurso de inauguración, estaba Blatter en plena periodo de reinado, después tampoco pudo entregarle a su propia selección la Copa por una decisión mala que se tomó, que fue elevar el valor del transporte público, que no fue una decisión presidencial, sino por el sistema estadual, elevar el transporte público en el valor de los pasajes, pero que en el fondo lo que estaba mostrando era que había llegado el fin del ciclo económico que acompaña al presidente Lula durante 8 años, pero que con la llegada de Dilma da la coincidencia que comienza a contraerse ese ciclo económico y se cruzan con estas crisis de orden político y económico. Libardo, es bueno que hagamos un poquito de historia, porque lo que estamos viendo hoy día, y muchos de los que estamos escuchando tu análisis, entendemos lo que está pasando hoy día. ¿Desde dónde parte la crisis de corrupción, que es uno de los temas? Ya vamos a entrar al económico y la conexión que hace entre el problema de corrupción y el problema político que existe hoy día en Brasil. ¿Cómo parte esta sospecha ética del gobierno, no solamente de Dilma Rousseff, sino también de Lula? Hay algunos ministros que están presos, hay varios políticos, empresarios también presos, y esto tiene que ver con Petrobras, que es una de las grandes empresas estatales brasileñas. En la administración del presidente Lula se descubre el mensalao, que significa una asignación mensual a prestigiosos políticos de Brasil, desde la figura de la casa ministerial de Brasil, que se llama José Dirceu. Ese es el primer gran escándalo y ocurre en la administración Lula. Perdón, esto que era como un sueldo que se pagaba, hoy día le dicen acá mesada, pero era cohecho. Era un soborno directo. Ya. En Brasil es muy fácil sobornar a los políticos y se asignaba un monto desde los dineros estatales, de manera que integrantes de los partidos, no solamente del Partido de los Trabajadores, sino de la coalición u partidos minoritarios, pudieran votar leyes a favor del gobierno. Esta vinculación durante la época de Lula. Pero como Lula estaba haciendo programas de asignación social importantes, saca 40 millones de personas de la extrema pobreza, lo lleva a la clase media, había una bonanza económica, el mensalao pasó, condenan a estas personas que son del Partido de los Trabajadores, figuras rutilantes, pero la corrupción estaba presente en Brasil y lo ha estado durante muchos años. Te voy a dar un solo dato. Empresas clasificadoras de riesgo suponen que en Brasil al año el costo de la corrupción bordea los 30.000 millones de dólares. Eso es lo que se reparte. Bueno, Brasil es la 7ª economía global, mundial. Por lo tanto, después viene y se destapa el escándalo de Dilma, pero en Petrobras, pero se da y le pega muy duro a la presidenta por la siguiente razón. Se compra una planta procesadora en Estados Unidos y esa planta la compra Petrobras en un valor enorme y ella era la presidenta de Petrobras. Por eso le salta directamente a ella y a otras figuras. Entonces, el escándalo de los cientos de miles de millones de dólares en donde están involucradas las principales empresas constructoras de Brasil
Brasil hay una vinculación de poder en grandes empresas con la política brasileña. Y le rebota directamente en un momento en que el ciclo económico comienza a caer y la gente comienza a sentir el rigor de la economía, pero por otro lado ve cómo las calles de la corrupción se inundan y siguen creciendo durante la administración de Dilma Rousseff. Nadie ha podido probar que la presidenta esté sindicada de ser culpable de algún hecho de corrupción. Pero lo que ocurre es que el escándalo mayor sucede en la presidencia que ella es de Petrobras y luego como presidenta de la nación. Ella inclusive apareció en algún momento de su administración, de la primera administración, cortando rápidamente. Ministro que le decían, está convocado y está citado por un tribunal, lo sacaba de la administración. Entonces hubo un momento en que no lo tocaba a ella, no la tocaba la corrupción directamente a ella. Ahora, perdona, Libardo, uno te va escuchando y si bien todo es a nivel de Brasil, porque Brasil es mucho más grande que nosotros, todos son miles de millones de dólares, pero toda esta historia se parece un poco a lo que está pasando acá, ¿no? Pero tiene... ¿De qué forma es distinta esta corrupción, esto que se ha armado, que es este nexo entre la política y el dinero, que puede salpicar a una presidenta de la República, que tiene metido a varios partidos, no solamente al partido gobernante, sino también a la oposición? ¿Cuánto se asemeja a lo que vivimos en Chile? No tiene ninguna semejanza. Ya. En Brasil la corrupción es estructural. Es decir, es otra cosa, y es otro tamaño, es otra magnitud. Moisés Naín vino... El tamaño lo tenemos claro, ¿eh? que es otra cosa, es distinto, Moisés Naín vino la semana pasada y decía precisamente que en el caso de Chile es una incipiente corrupción moderada, para denominarlo de alguna manera en este sentido. No se parece por lo siguiente, porque hay una maquinaria desde el gobierno, desde el Estado, desde el partido que controla el poder con sus aliados para influir acciones que se pueden calificar de cohecho y que están siendo investigadas y que los jueces en Brasil están investigando y están llevando a la cárcel. Eso allá. Aquí tenemos un dato totalmente distinto, es donde se está viendo cómo es la vinculación capital, empresas y políticos, pero es incipiente en la magnitud. Entonces, el malestar en Brasil tiene que ver es en qué momento se puede resolver eso. Por ejemplo, de la reciente Copa Mundial que se hizo en Brasil, los estadios fueron, por decir alguno de ellos, en donde jugó Chile, costaba 150 millones. Inicialmente era la tasación del proyecto y terminaron costando 450 millones de dólares. Y hoy están de albergues, hoy no están sirviendo absolutamente para nada porque fueron mal hechos, o fueron hechos a la rápida. Esa es la cara visible de la corrupción. Está allí. Entonces se inyecta dinero para infraestructura y la gente sabe que parte importante de ese recurso va para la clase política brasileña. O por lo menos lo sospecha, así que no lo sabe. Libardo, tenemos pregunta que llega a través del Twitter. Vamos a revisar. La primera de ellas, Paola Cid dice, ¿cuán complicado es gobernar con un 7%? La inflación es más alta incluso que su aprobación, dice, sí, en Brasil. Es que la inflación está en 9%. Ya, pues ahí está el dato. Y el dato es, ¿qué hace con una presidenta que en 8 meses se desploma su popularidad? Ella, recordemos que ganó por 2 puntos la presidencia, le ganó a Aécio Neves la reelección y con 7%. Pues yo he visto presidentes con un poquito más deteriorados. En el caso de Alejandro Toledo en Perú, llegó a tener 82% de rechazo. Sácale el error de la muestra, queda con lo favorecía solamente un 4% de peruanos. Y después terminó Alejandro Toledo con un 43% porque hubo una serie de reformas económicas que hizo Pedro Pablo Kuczynski que lo ayudaron. Entonces, la mirada es, hoy, los brasileños están en la siguiente encrucijada. ¿Dejamos caer a Dilma Rousseff? Le hacemos el enjuiciamiento político porque es una figura que prevé la Constitución de Brasil, que ya se le aplicaron a Collor de Mello, un presidente que llegó bajo la siguiente línea: lucharé contra la corrupción. Ese era el mensaje presidencial, la marca que lo hace, ¿no?, para ganar la presidencia. Y ocurre que se involucra en uno de los mayores escándalos de corrupción y le hacen el impeachment, que es la palabra que ellos utilizan, pero que es básicamente el juicio político. Y lo sacaron y ahora es un honorable senador de la República Federal de Brasil. Entonces, visto lo anterior, la pregunta que se están haciendo los políticos es el cálculo. Tienen una presidenta que en el favor popular tiene tan solo un 7%, que en los datos económicos es grave. Brasil está en recesión. Vea, el problema es que Brasil está en recesión. Tiene una inflación del 10%, ha devaluado su moneda, una tasa de desocupación alto. Este año Brasil va a decrecer.
a decrecer un 2,5%. Pero el pronóstico para el próximo año es que no va a salir de la crisis, va a continuar en recesión. Entonces, con el horizonte económico por delante tan deteriorado, los políticos dicen, bueno, ¿qué hacemos? La figura del vicepresidente, que es un hombre de 70 años de edad, no le da todavía aún la suficiente confianza como para decir, hagamos el juicio político, enjuiciemos a Dilma, saquémosla del poder y pongamos al vicepresidente, que podría ser la figura. Ella todavía tiene un capital que es el que se está jugando ahora. Ella se sostiene porque tiene a Lula detrás. Pero ocurre que Lula también está involucrado en estos procesos de escándalo. Entonces, desde el Partido de los Trabajadores le dicen, vincule a Lula como ministro, llévelo al gabinete ministerial para que él desde adentro contribuya a esto. Porque él desde afuera está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que Dilma se caiga. Y por lo pronto, al salvo ayer que Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, hizo un mensaje potente. Renuncie o reconozca sus errores y empecemos una suerte de cero. De nuevo, es lo que lanzó Cardoso, pero primero renuncia, ¿no? Ribardo, yo te voy a preguntar por cómo están las fuerzas por un posible juicio político. Vamos a otra pregunta que llega a través de las redes sociales a esta hora. Herb dice, ¿qué hay de cierto las intentonas golpistas que acusan a algunos gobiernos de la región, tanto en Brasil como en Ecuador? Pregunta. Siempre aparece la idea del complot, ¿no? En el caso, ya vamos a ver, en el caso de Ecuador, sí, por supuesto, hubo una sonada policial. 3 años atrás estaba el presidente Sebastián Piñera, que fue el primero que se movilizó para ir a darle apoyo. Estuvo metido en un hospital, en el hospital policial de Quito. Bueno, esa sonada. Pero aquí no hay un complot. Es el propio Partido de los Trabajadores el que se ha complotado contra ellos mismos. Han sido sus figuras más relevantes las que han erosionado su capital político. Dicho de otra manera, el Partido de los Trabajadores, que construyó un sueño, que logró sacar millones, ya hablábamos, 40 millones de la extrema pobreza, los convirtió en clase media. De pronto la gente se da cuenta de que es un partido político más, que no es aquel partido de la épica que le sueña en un partido que va a trabajar por las condiciones de los más desposeídos, sino finalmente sus figuras emblemáticas se ven atrapadas en este carrusel de la corrupción. Entonces, Ribardo, perdona, ya voy a seguir con eso, pero quería preguntarte, por lo que tocábamos antes, la posibilidad del juicio político. ¿Están los votos para llevar a Dilma Rousseff a un juicio político? ¿Estarán las ganas de hacerlo también por lo mismo que te preguntabas antes? Sí, los votos están. Y lo más complejo para Dilma es que el Partido de los Trabajadores está fraccionado, está profundamente dividido. ¿Qué es lo que hace falta? Uno dice, bueno, si están los votos para hacer el juicio político, ¿qué es el cálculo que no se hace la convocatoria en la Cámara de Diputados para iniciar el juicio político? Es que los brasileños dudan mucho si el vicepresidente, si el remedio es peor que la enfermedad. Ese es un poco del punto. O sea, ¿a quién ponemos si sacamos a Dilma Rousseff? Claro, porque si sacan a Dilma tienen que subir al vicepresidente. Pero el vicepresidente tiene que cumplir el periodo presidencial. O sea, no puede ser un juicio político que se vaya con la presidenta y el vicepresidente, que el vicepresidente por lo pronto no aparece metido en ninguna escandalera. Entonces, algunos quisieran una situación más radical en el sentido de acortar el periodo, que eso no lo prevé la Constitución brasileña. Y en ese cuadro, entonces, tendrían que gobernar con un vicepresidente, que es el compañero de fórmula de Dilma, pero todavía no están convencidos si es el tiempo para votar contra ella. Y le están dando el margen, los políticos de Brasil, de otra manera, le están dando el margen y la holgura para que ella pueda maniobrar y ver si de ese 7% que tiene de apoyo puede construir un piso con una serie de reformas que, entre otras cosas, no se las han aprobado todas, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuál es la alternativa de Dilma Rousseff si ya sabe que por lo menos la parte económica no va a salir a flote? Cuando hay problemas económicos profundos como los que vemos en Brasil, la situación es mucho más compleja. Ya lo decías tú, Lula pasó por un tiempo de bonanza económica y eso le permitió hacer muchas cosas. Hoy día Dilma Rousseff no. ¿Qué posibilidad de salida tiene entonces para ir revirtiendo este porcentaje? Como el malestar no es de los políticos contra Dilma, sino de la ciudadanía contra Dilma, ella tiene que decirle a los políticos, ¿sabe qué? Me caigo yo y esto es un desastre. Por lo tanto, ayuden a aprobar una serie de medidas, como por ejemplo, medidas que vayan en controlar esta corrupción estructural. Y ahí se tienen que jugar los políticos, porque si no, entonces van a tener políticos permanentemente cuestionados que llegan a la presidencia. En esa una serie de normas. Pero ella lo que ha presentado, el paquete más reciente, es comprimir el rol del Estado. En lugar de los 38 ministros que tiene Brasil, bajarlos a 20. Es como ajustar el presupuesto, pero eso son medidas de orden económico para resolver una crisis económica. Con eso no se resuelve una crisis política. Cuando uno tiene doble crisis, como
como es esta, y tiene la crisis ética, que es más difícil de controlar aún, uno toma decisiones de orden político, ¿no es cierto?, en primer lugar, y luego las de orden económico. Pero ella tiene que tomar cruzadamente dos tipos de soluciones. Primero, mandarle el mensaje que ella es capaz por sí misma, y no bajo la sombra de Lula, de resolver y darle camino a la economía, cosa que por lo pronto no está ocurriendo. Y en la segunda decisión es que tiene la capacidad de manejar la crisis política, que es ordenar a los suyos, que no ha podido. Entonces tiene que Lula entrar en la acción y ordenar cada uno de los diputados y senadores del Partido de los Trabajadores para que haya un partido, que es el que tiene las mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero no es una mayoría absoluta, sino que tiene que gobernar en coalición, de manera que el mensaje sea para los demás partidos con que pueda armar la coalición, decir, ¿sabe qué? Vamos a trabajar por lo que aquí llamamos una agenda de probidad, vamos a trabajar por eso y le vamos a dar viabilidad y piso político a Dilma. ¿Cuánto lo puede hacer eso, Lula? Porque es bien impresionante una de las imágenes que apareció de las últimas protestas, con vi varias imágenes y lo destacaban en todos lados, era un globo gigante con la imagen de Lula que estaba vestido de rayas, como preso. También la población lo mira a él como parte del responsable de lo que pasa. ¿Cuánto pesa todavía Lula? ¿Cuánto cariño hay por Lula en la población brasileña? El caso de Petrobras se le ha comido el capital político a Lula. Lula tan duro, tan ha sido duro. ¿Quién reeligió a Lula? De la misma manera en que Bill Clinton reelige a Obama, porque si no es por Bill Clinton no es reelegido el presidente Obama para un segundo mandato, la reelección de Dilma es solamente posible porque Lula salió calle a calle, parecía el candidato que fuera, la gente parecía que estaba votando por Lula. Finalmente estaba votando por Dilma, pero se le agotó también el capital político. Y Lula estaba pensando más bien en ser el sucesor, y ahí está mal la jugada de él. Él pensó que, agotado el periodo presidencial de Dilma, el segundo, él iba a ser de nuevo presidente de Brasil. Y no pensó en resolver el problema que tenía su partido, el Partido de los Trabajadores, de darle gobernabilidad a Brasil. Como hoy no ofrece gobernabilidad Dilma, él tiene que trabajar en el darle el piso de gobernabilidad con el poco capital político que tiene Dilma, con el escaso capital político que tiene él, con eso trabajar con los demás presidentes. Él debería haber llamado a Fernando Henrique Cardoso y haber dicho, bueno, presidente, ¿de qué manera abordamos globalmente esto? Porque ya Cardoso se sitúa en una parte en donde comienza a apuntar directamente a pedir la renuncia de la presidenta. Entonces, cuando en la política uno no toma decisiones a tiempo, como esta, ¿no? Hay que reunirse. Cuando uno tiene una crisis de este volumen, uno se reúne con los principales líderes, dialoga, conversa con ellos y comienza a construir el proceso de salida de la crisis. Y eso no ha pasado. Y Lula tampoco ha contribuido porque está pensando en suceder a Dilma. O sea, está pensando en el interés. Yo ya cumplí, dice él, en lograr llevarla a la presidencia la primera vez, en apuntalarla para la reelección. Y después de ella me toca a mí. Pues bien, cuando el presidente Lula se vaya a presentar próximamente, después del periodo de Lula, no va a haber espacio porque no va a tener ningún capital político porque se lo va a comer esta crisis, que es política, que es económica y que fundamentalmente está atravesada por una cosa. Los brasileños se cansaron porque es ética también. O sea, es una triple crisis la que está viviendo. Falta que se vuelva una crisis social y Dilma Rousseff se cae. Lo que no ha pasado es que no es crisis social aún. ¿Por qué no es crisis social? Porque las consecuencias de la recesión se van a ver a final de año. Yo te iba a preguntar por el problema económico. Sabemos que toda la región está afectada. Chile es un ejemplo también. Se pone además como ejemplo otros países que, no como Chile, que está creciendo poco, sino otros que están en recesión directamente. A Brasil le golpea lo mismo que a Chile y si nosotros tenemos intercambio comercial, ¿cómo afecta lo que está pasando a Brasil a nuestro país? De dos maneras nos afecta. Uno, Chile tiene una gran exposición de inversiones en Brasil. La devaluación del real nos ha afectado el valor de esas acciones. La primera condición. La segunda, más amplia, y es que el valor de las materias primas se ha pegado un fuerte porrazo. Y esto se va a agravar más aún. Porque China, que es la locomotora mundial, con la situación que ha tenido en las bolsas y esta duda de que si va a crecer a 6,8%, está golpeando a 4 países que están abiertamente expuestos porque tienen comercial con ellos, que es Chile, Perú, Brasil y Venezuela, fundamentalmente. Uno ya de Venezuela ya no puede pedir que caiga más porque ya ha caído lo que máximo puede caer. En esa línea directa nos pega de una manera directa. Nos pega en la valorización de nuestra moneda, en la valoración del real en Brasil, en la moneda, el sol peruano.
nos pega también en la devaluación, porque hoy las materias primas, los chinos no van a comprar el volumen de las materias primas porque les es más costoso con la devaluación del yuan que hicieron. Por lo tanto, dado ese escenario que hay internacionalmente, no vemos que sea Brasil el que tire el carro porque ellos están recesivos. De otra manera, va a perder ese séptimo lugar que tenía y que había construido a nivel global como la séptima economía, colocado en un ranking en el séptimo lugar, lo va a perder rápidamente. Entonces, Brasil, en lugar de ir creciendo como lo iba haciendo, se está demoliendo. Esta crisis económica le está demoliendo. Quizás va a permanecer entre las primeras 10 economías del mundo, pero va a retroceder. Y ese retroceso nos afecta directamente a Chile. Porque el gran ciclo de las materias primas ha terminado por un tiempo. El tiempo es que China no tiene hoy la misma energía para mover esas materias primas o esos valores. Hoy en la libra de cobre, por ejemplo, cerró por debajo de los $2.30. Nos pega directamente también como consecuencia de este efecto regional. Entonces, Brasil dejó de ser el gran motor económico de la región. Y al dejar de serlo, nos afecta directamente a nosotros. Libardo Buitrago, vamos a hablar a la vuelta de Ecuador, porque también tiene protestas y que disparan directamente al presidente Rafael Correa. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos en Entrevista Verdadera conversando con Libardo Buitrago, analista internacional. Libardo, lo decía antes de irnos a la pausa comercial que íbamos a hablar también del caso de Ecuador, que es distinto, pero también apunta al presidente Rafael Correa. Ya van algo así como 110 detenidos, más de 100 heridos a propósito de manifestaciones que juntan a distintos pueblos originarios que están en contra de reformas que ha propuesto el presidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Dos reformas le han quitado el sueño al presidente Correa. La primera, que estaba tranquilo todo en Ecuador, exactamente. El mérito del presidente Correa es que le dio estabilidad. Recordemos que Ecuador fue uno de los países más inestables políticamente. Él llegó, cambió la constitución, lleva 9 años gobernando. No sé si para el 2017 se vaya a presentar de candidato. En América Latina 15 constituciones han sido cambiadas y las 15 es para buscar la reelección de los gobernantes. Bien, volviendo al punto central, Correa hizo dos leyes. Una de ellas es gravar las herencias. Y eso molesta mucho, ¿no? La gente tiene que pagar impuestos por herencias. Y la segunda es que pequeñas parcelas, pequeños lugares, y por eso el movimiento indígena se levanta, también se graban con impuestos. Y ahí vino porque la propiedad de la tierra... ¿Son como reformas tributarias? ¿Tienen un poco ese enfoque? Tiene ese enfoque. Sin llamarlo así, en Ecuador, son tributos que se le asignan para la herencia o para pequeños bienes inmuebles. No es que estén tocando a lo más adinerado del Ecuador. Entonces, los movimientos indígenas, que han sido pilar fundamental del apoyo al movimiento país del presidente Correa, dijeron, ¿sabe qué más? Hasta aquí lo acompaño. Y Correa lo que dice es, si estas leyes ustedes me demuestran que golpean a los pobres, yo retrocedo, pero demuéstrenmelo. Entonces reta a la gente a que haya estas demostraciones cuando él estaba en el exterior. Es que las manifestaciones ocurren cuando él estaba afuera. Y ahora va a tener, al estilo del presidente Correa, él no se está dando cuenta que está enfrentando aquí es un malestar de gente que inclusive votó por él, que le agradece que le haya dado estabilidad, pero que no está de acuerdo con estas dos leyes. Pero como además se aproxima el periodo de la reelección y él dijo que no se iba a presentar, me lo dijo a mí en una entrevista que yo le hice aquí. Yo le pregunté que si iba a seguir el camino de Hugo Chávez en el sentido de ir a la reelección. Me garantizó, tengo la cinta donde me dijo, no, solamente voy a un periodo. Pero se le olvidó. Entonces, la gente lo que ve es que Correa para el 2017 se va a volver a presentar. Y con estas dos leyes que están aprobadas, se le puede estar agotando parte del capital político. Pero no es un hombre que esté en la situación de Dilma. No, es totalmente distinto. Tiene capital político, tiene discurso, tiene energía, ganas. No se va a dejar sacar fácil Correa del poder. Libardo Buitrago, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Nos volvemos a ver. Muchas gracias. Y ahora vamos a un resumen de noticias. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta el santuario del padre Alberto Hurtado en Estación Central en el marco de la conmemoración del Día de la Solidaridad. Hizo un duro llamado a terminar con las controversias al interior de la nueva mayoría. Anunció que se ha iniciado un proceso de cambio para darle mayores y mejores oportunidades a todos los hombres y mujeres que viven en nuestro país. Además, invitó a los actores políticos a levantar la mirada, a ver a largo plazo y que se dejen de lado los conflictos pequeños y artificiales.
Indicó que el debate que Chile requiere es de mayor altura. Por otra parte, sobre el clima de desconfianza que afecta a la política, agregó que reparar las confianzas es trabajar para una mejor salud y educación para todos. Una tarea que requiere que todos puedan comprobar que sus instituciones funcionan. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó fijar una nueva fecha para iniciar la votación en particular del proyecto de carrera docente programada inicialmente para hoy. La votación debió ser pospuesta por falta de tiempo, luego que la ministra de Educación, Adriana Del Piano, y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, acudieran a la instancia legislativa para explicar las principales modificaciones que introdujo el gobierno a la iniciativa, lo que generó dudas y comentarios por parte de los diputados. La sesión, que inició a las 15:30 horas y debía culminar a las 18 horas, debió extenderse por 20 minutos más para que los secretarios de Estado respondieran las inquietudes de los parlamentarios. Tras esto, la presidenta de la Comisión de Educación, Camila Vallejo, planteó realizar la votación el martes 1 de septiembre, tras el receso de la semana distrital. El diputado PPD Tucapel Jiménez pidió convertir Punta Peuco en una cárcel común luego de que se conociera que es probable que la mayoría de los internos sean trasladados a Colina 1. Jiménez sostuvo que no se puede perder esta instalación y Punta Peuco hay que transformarla en una cárcel común porque la ciudadanía lo que quiere es el fin de los privilegios. Por su parte, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, reiteró que aún no se ha tomado una decisión final sobre el futuro del penal y sus reclusos, manifestando que Punta Peuco es objeto de evaluación permanente, entre otras cosas, porque su capacidad tiene cierto límite y eso significa que en algún momento habrá que revisar dicha situación. En noticias internacionales, Donald Trump se distancia del resto de los candidatos en las primarias del Partido Republicano para llegar a la Casa Blanca. Así lo evidenció una encuesta donde el 24% de los votantes republicanos registrados votarían por el empresario, frente al 19% que marcó en sondeos anteriores. Con esto, el magnate marca una diferencia de 11 puntos del ex gobernador de Florida, Jeb Bush. Según publicó la unidad de negocios del grupo británico The Economist, Buenos Aires, Santiago de Chile y San Juan en Puerto Rico son las mejores ciudades latinoamericanas para vivir. En dicha lista competían 140 urbes de todo el mundo, donde por quinto año consecutivo el líder era la ciudad de Melbourne en Australia, mientras que en la región Buenos Aires ocupa el puesto número 62, Santiago el 64 y San Juan el 67. Desde hoy están disponibles las entradas para el duelo amistoso de Chile con Paraguay, que se disputará el próximo 5 de septiembre en el Estadio Nacional. Los valores van desde los 11.000 pesos hasta los 39.000 y se pueden adquirir por internet. El partido será a las 18 horas, siendo este el primer encuentro de La Roja tras ganar la Copa América. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está listo Ignacio Fanzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.